Primera parte. Cargas. Kaladin, Shallan, Navani, Benli y Lirin. Capítulo 1. Callosidades. En primer lugar, hay que atraer a un Sprem. Resulta relevante el tipo de gema. Por su propia naturaleza, algunos Sprem se ven más intrigados por unas gemas que por otras. Además, es esencial tranquilizar al Sprem con algo que conozca y le guste. Por ejemplo, una buena hoguera es imprescindible para atraer a un llama Sprem. Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navani Kholin a la coalición de monarcas Uridiru Geseban de 1175. Lirin se sorprendió por lo relajado que se sentía mientras comprobaba las encías del niño en busca de síntomas de escorbuto. Sus años de formación como cirujano le estaban resultando útiles ese día. Los ejercicios de respiración, cuyo propósito era mantener firmes sus manos, funcionaban igual de bien para el espionaje que para practicar operaciones. «Toma», dijo a la madre del niño, sacando del bolsillo una plaquita de caparazón tallado. «Enséñasela a la mujer del pabellón comedor y traerá zumo para tu hijo. Asegúrate de que se lo bebe todo, cada mañana». «Muchas gracias», respondió la mujer con un marcado acento herdaciano. Se abrazó a su hijo y miró a Lirin con ojos afligidos. Sí, niño, encuentran. Me encargaré de que te avisen si llega alguna noticia sobre tus otros hijos, le aseguró Lirin. Lamento tu pérdida. La mujer asintió, se secó las mejillas y echó a andar con el niño en brazos hacia la garita de guardia que había a la entrada del pueblo. Allí un grupo de pashmenios armados le levantó la capucha y comparó su rostro con los retratos que les habían hecho llegar los fusionados. Gesina, la esposa de Lirin, estaba por allí cerca para leerles las descripciones cuando se lo pedían. Tras ellos, la niebla matutina ocultaba Piedralar, que se veía como un grupo de oscuros bultos ensombrecidos, como tumores. Lirin apenas alcanzaba a distinguir unas lonas extendidas entre los edificios que ofrecían un exiguo cobijo a los numerosos refugiados que llegaban desde Erdaz. Había calles enteras cerradas y se alzaban sonidos fantasmagóricos. El tintineo de platos, las conversaciones de la gente entre la niebla. Aquellas chabolas no resistirían una tormenta, claro, pero podían desmontarse y guardarse deprisa. Era la única manera de albergar a tantos. La gente podía apretujarse en los refugios para tormentas durante unas horas, pero no podía vivir así. Lirin se volvió y echó un vistazo a las personas que esperaban su turno. La cola se perdía de vista en la niebla, acompañada de hambre Sprem con forma de insectos y agote Sprem que parecían chorros de polvo. Tormentas. ¿Cuántos más podían caber en Piedralar? Las poblaciones más cercanas a la frontera debían de estar llenas a rebosar, si había tanta gente desplazándose tan al interior. Había pasado más de un año desde la llegada de la tormenta eterna y la caída de Aleskar. Un año durante el que el país de Erdaz, el vecino más pequeño y noroccidental de Aleskar, se les había ingeniado para mantener la lucha. 2 meses antes, el enemigo por fin había decidido a aplastar el reino de una vez por todas, y fue entonces cuando empezó a crecer la cifra de refugiados. Como siempre, los soldados combatían mientras la gente corriente veía sus campos pisoteados, pasaba hambre y se veía obligada a abandonar sus casas. Piedralar hacía lo que podía. Arik y los demás, que habían sido guardias en la mansión de Roshon, pero tenían prohibido portar armas, organizaban la cola e impedían que entrase nadie en el pueblo antes de que Lirin los hubiera visto. Lirin había convencido a la brillante Abiahan de que era necesario examinarlos a todos. Ella temía las infecciones. Él solo quería interceptar a quienes pudieran necesitar tratamiento. Los soldados de Abiahan recorrían la cola, atentos, pashmenios armados con espadas, aprendiendo a leer, insistiendo en que los llamaran cantores. Un año después de su despertar, Lirin aún encontraba extraños tales conceptos, pero en realidad
¿A él qué más le daba? En ciertos sentidos, apenas había cambiado nada. Los pashmenios se dejaban consumir por los mismos antiguos conflictos y con la misma facilidad que los brillantes señores Alesi. Quienes saboreaban el poder siempre querían más y se lo procuraban a base de espada. La gente corriente sangraba y entonces le tocaba a Lirín coserles las heridas. Volvió al trabajo. Lirín aún tenía más de 100 refugiados a los que examinar ese día. Oculto entre ellos estaba un hombre que había provocado buena parte de tanto sufrimiento. Era el motivo de que Lirín estuviera tan nervioso. Pero el siguiente de la cola no era él, sino un harapiento Alesi que había perdido un brazo en batalla. Lirín inspeccionó la herida del refugiado, pero ya tenía unos meses de antigüedad y no había nada que Lirín pudiera hacer con las extensas cicatrices. Lirín movió un dedo de un lado a otro delante de la cara del hombre, mientras observaba cómo le seguían sus ojos. Conmoción, pensó. ¿Ha sufrido alguna herida reciente de la que no sepa? Ninguna herida, susurró el hombre. Pero los forajidos se llevaron a mi esposa, buen cirujano, se la llevaron, y me dejaron a mí atado a un árbol. Se marcharon sin más, riéndose. Vaya hombre, la conmoción mental no era algo que pudiera extirpar con un bisturí. Cuando llegues al pueblo, le dijo Lirín, busca la tienda número 14, diles a las mujeres de allí que vienes de mi parte. El hombre hizo un débil asentimiento, pero tenía la mirada vacía. ¿Habría interiorizado las palabras? Lirín memorizó la descripción del hombre: pelo entrecano con un remolino en la coronilla, 3 grandes verrugas en el pómulo izquierdo y, por supuesto, un brazo de menos. Y tomó nota mental de preguntar por él esa noche en la tienda. Allí los ayudantes observaban a los refugiados que pudieran mostrar tendencias suicidas. Habiendo tanta gente de la que ocuparse, era lo máximo que podía hacer Lirín. Venga, adelante, dijo, empujando al hombre con suavidad en dirección al pueblo. Tienda 14, no lo olvides, lamento tu pérdida. El hombre se marchó. ¿Con qué facilidad lo dice, cirujano?, dijo una voz desde detrás. Lirín se volvió y al instante hizo una respetuosa inclinación. Abiahan, la nueva consistora, era una parmenia con la piel muy blanca y unas finas vetas rojas en las mejillas. Brillante, saludó Lirín. ¿Qué decías? Acabas de asegurar a ese hombre que lamenta su pérdida. Respondió Abiahan. Se lo dices a todos con mucha facilidad, pero pareces tener la compasión de una piedra. ¿De verdad lo sientes por esta gente? Sí que lo siento, Brillante, dijo Lirín, pero debo tener cuidado para que no me abrume su desgracia. Es una de las primeras reglas cuando uno se hace cirujano. Qué curioso. La parmenia alzó la mano segura, envuelta en la manga de una jabá. ¿Te acuerdas de cuando me disloqué el brazo de niña y me lo colocaste en su sitio? Me acuerdo. Abiahan había regresado con un hombre nuevo y una misión encomendada por los fusionados, después de huir con los demás parmenios tras la tormenta eterna. Había traído consigo a muchos otros, pero ellos oriundos de la región. Pero de los parmenios de la propia Piedralar solo había vuelto Abiahan. Nunca hablaba de lo que había experimentado durante esos meses de ausencia. «Qué recuerdo más curioso», dijo ella. «Ahora esa vida me parece un sueño. Recuerdo el dolor, la confusión, una figura severa que me provocó más dolor, aunque ahora sé que pretendías curarme. Fueron muchas molestias las que te tomaste por una niña esclava. Nunca me he preocupado a quien sano, Brillante, ya sea un esclavo o un rey». «Ya. Y seguro que el hecho de que Wistion te pagara una buena suma por mí no tuvo nada que ver con ello». Miró a Lirín entornando los ojos, y cuando siguió hablando, sus palabras adoptaron una cierta cadencia, como si estuviera recitando la letra de una canción. «¿Lo sentiste por mí, por la pobre y confundida niña esclava cuya mente la habían robado? ¿Sollozabas por nosotros, cirujano, y por la vida que llevábamos?» «Un cirujano no debe sollozar», respondió Lirín en voz baja. «Un cirujano no puede permitirse el llanto». «Como una piedra», repitió ella, y negó con la cabeza. ¿Has visto plaga spren en alguno de estos refugiados? Si esos spren llegan al pueblo, podrían matar a todo el mundo.
Las enfermedades no las provocan los spren, dijo Lirín. Se extienden por culpa del agua contaminada, la ausencia de higiene o a veces por el aliento de quienes ya la sufren. Supersticiones, objetó ella. Sabiduría de los heraldos, replicó Lirín. Deberíamos ir con cuidado. Existían fragmentos de antiguos manuscritos, traducciones de traducciones de traducciones, en los que se mencionaban enfermedades que se extendían muy deprisa. No había registros de nada parecido en ningún texto moderno que hubiera leído Lirín, pero sí le habían llegado rumores de algo extraño que sucedía en el oeste. Lo llamaban una nueva plaga. Había muy pocos detalles. Abiahán siguió su camino sin decir nada. Sus asistentes, un grupo de pasmenios y pasmenias de alta posición, la siguieron. Aunque el corte de sus ropajes seguía la moda alesi, los colores eran más claros, más apagados. Los fusionados les habían explicado que los cantores de antaño evitaban los colores vivos para no desviar la atención de las pautas de su piel. Lirín percibía una búsqueda de identidad en la manera de actuar de Abiahán y los demás pasmenios. Su acento, su ropa, sus ademanes, todo esto era inequívocamente alesi, pero se quedaban absortos cada vez que los fusionados les hablaban de sus antepasados y buscaban maneras de emular a aquellos pasmenios muertos mucho tiempo atrás. Lirín se volvió hacia el siguiente grupo de refugiados, una familia al completo para variar. Debería alegrarse de verlo, pero no pudo evitar preguntarse lo costoso que iba a ser alimentar a 3 niños y sus padres que llegaban desfallecidos por la malnutrición. Mientras los enviaba hacia el pueblo, vio que una silueta conocida avanzaba junto a la fila de gente hacia él, ahuyentando a los hambres pren. Laral, como de costumbre en los últimos tiempos, llevaba un sencillo vestido de sirvienta y un guante en la mano en vez de la manga, y cargaba con un cubo de agua para dar de beber a los refugiados que esperaban. Sin embargo, Laral no caminaba como lo haría una sirvienta. En la mujer había una cierta determinación que ninguna obediencia impuesta podía extinguir. El mismísimo fin del mundo parecía resultarle más o menos igual de molesto que una mala cosecha en otros tiempos. La joven se detuvo junto a Lirín y le ofreció agua de su odre en un vaso limpio, tal y como él insistía en que lo hiciera, en vez de tomada directamente con un cucharón del cubo. Está el tercero de la cola, susurró Laral mientras Lirín daba un sorbo. Lirín gruñó. Es más bajito de lo que esperaba, comentó Laral. Se supone que es un gran general, el líder de la resistencia erdasiana, pero se parece más a un mercader ambulante. La genialidad no sabe detalles, Laral, repuso Lirín, y le pidió con un gesto que le rellenara el vaso como excusa para poder seguir hablando. Aún así, dijo ella, pero dejó la frase a medias al ver que pasaba cerca Durnash, un pasmenio alto con la piel veteada en negro y rojo, que llevaba una espada a la espalda. Cuando se hubo alejado lo suficiente, Laral siguió hablando en voz baja. De verdad que me sorprendes, Lirín. No has propuesto ni una vez que entreguemos a este general clandestino. Lo ejecutarían, dijo Lirín. Pero de todos modos lo consideras un criminal, ¿verdad? Carga con una responsabilidad terrible. Ha perpetuado una guerra contra una fuerza enemiga avasalladora. Ha dilapidado las vidas de sus tropas en una batalla imposible. Hay quienes lo llamarían heroísmo. El heroísmo es un mito que se cuenta a los jóvenes idealistas, en concreto, cuando uno quiere que vayan a sangrar por él. Fue lo que hizo que mataran a un hijo mío y que me arrebataran a otro. Puedes quedarte con tu heroísmo y devolverme a cambio las vidas que se desperdiciaron en conflictos absurdos. Por lo menos parecía que aquel conflicto ya estaba a punto de terminar. Con la resistencia de Erdas derrotada por fin, era de esperar que el flujo de refugiados menguara. Laral lo miró con sus ojos de color verde claro. Era una mujer muy perspicaz. Cómo desearía Lirín que la vida hubiera tomado un derrotero distinto, que el viejo Wistiow hubiera aguantado con vida unos pocos años más. De ser así, quizá Lirín podría llamar hija a aquella muchacha
aquella mujer y tener a Tien y a Kaladin junto a él trabajando como cirujanos. No entregaré al general Erdaciano, aseguró Lirín. Deja de mirarme así. Odio la guerra, pero no voy a condenar a tu héroe. ¿Y tu hijo vendrá a recogerlo pronto? Hemos enviado un aviso a Cal. Debería ser suficiente. Asegúrate de que tu marido tiene preparada su maniobra de distracción. Laral asintió y se marchó a ofrecer agua a los guardias parmenios apostados a la entrada del pueblo. Lirín atendió a los siguientes refugiados con presteza hasta que llegó el turno de un grupo de figuras envueltas en capas. Se tranquilizó haciendo un breve ejercicio de respiración que había aprendido de su maestro hace muchos años en el quirófano. Aunque su interior era una tempestad, a Lirín no le temblaron las manos cuando indicó a los encapuchados que se acercaran. «Tendré que examinarlos», dijo Lirín en voz baja, «para que no llame tanto la atención que luego os saque de la cola». «Empieza por mí», dijo el hombre más bajito del grupo. Los otros 4 cambiaron de posición para situarse a su alrededor. «Que no se note tanto que estás protegiéndolo, estúpidos». Siseó Lirín. «Venga, sentaos en el suelo. A lo mejor así tendréis menos pinta de ser una panda de matones». Los hombres obedecieron y Lirín acercó su taburete al que parecía el líder. El hombre llevaba un fino bigote entrecano y tendría 50 y tantos años. Su piel, curtida por el sol, era más oscura que la de la mayoría de los erdacianos. Casi podría haber pasado por asisiano. Tenía los ojos de un tono castaño oscuro y profundo. «¿Eres él?», susurró Lirín, mientras acercaba la oreja al pecho del hombre para comprobarle el pulso. «Lo soy», respondió el hombre. «Dieno N. Calá, Dieno el bisón en erdaciano antiguo». Escina había explicado a Lirín que N era un título honorífico que implicaba grandeza. Habría cabido esperar, como por lo visto era el caso de Laral, que el bisón fuera un guerrero brutal, fraguado en el mismo yunque que hombres como Dalinar Kholin o Mérida Samaram. Sin embargo, Lirín sabía que los asesinos podían adoptar todo tipo de formas. Al bisón tal vez le faltase estatura, y tal vez le faltase un diente, pero había potencia en su complexión esbelta. Y Lirín descubrió un buen número de cicatrices durante su examen. Las que tenía en las muñecas, de hecho, eran las cicatrices que dejaban los grilletes en la piel de los esclavos. «Gracias», dijo Dieno, «por ofrecernos refugio». «No fue decisión mía», repuso Lirín. «Aún así, ayudas a que la resistencia escape para seguir con vida. Que los heraldos te bendigan, cirujano». Lirín sacó una venda y empezó a envolver una herida del brazo del hombre que no estaba bien tratada. «Que los heraldos nos bendigan a todos con un final rápido para este conflicto». «Sí, uno que envía a los invasores corriendo de vuelta a la condenación, donde se engendraron». Lirín siguió trabajando. «¿No estás de acuerdo, cirujano?» «Tu resistencia ha fracasado, general», dijo Lirín, mientras apretaba el vendaje. «Tu reino ha caído igual que el mío. Seguir combatiendo solo servirá para que haya más muertos. No pretenderás obedecer a estos monstruos, ¿verdad?» «Obedezco a quien tiene la espada contra mi cuello, general», respondió Lirín, «igual que he hecho siempre». Concluyó su examen y luego echó un somero vistazo a los 4 acompañantes del general. No había mujeres. ¿Cómo iba a leer el bisón los mensajes que le enviaran? Lirín fingió encontrar una lesión en la pierna de un hombre y después de darle unas instrucciones, el supuesto paciente empezó a cojear como correspondía y soltó un aullido de dolor. El pinchazo de una aguja hizo que saliera reptando dolor del suelo, como forma de pequeñas manos de color naranja. «Esto requiere cirugía», dijo Lirín en voz alta, «o es posible que pierdas la pierna. No, no quiero oír quejas. Vamos a ocuparnos de ello ahora mismo». Envió a Arik a traer una camilla. Situar a los otros 4 soldados, general incluido, como portadores de la camilla, proporcionó a Lirín la excusa perfecta para sacarlos a todos de la cola. Lo único que faltaba era la distracción, que llegó en forma de Thoralin Rochon, marido de Laral, y
exconsistor de Piedralara. El hombre salió trastabillando del pueblo envuelto en niebla, tambaleándose e inestable. Lirín hizo una señal al bisón y a sus soldados y empezó a guiarlos con paso lento hacia la garita de inspección. «No vais armados, ¿verdad?», siseó entre dientes. «Hemos dejado atrás las armas más evidentes», respondió el bisón, «pero será mi cara y no nuestras armas lo que nos delate». «Ya lo hemos tenido en cuenta. Recemos al Todopoderoso para que funcione». Al ir acercándose. ¿Para cuándo el has-been en español? Hola. No sé. A la madre. Sonó un ruidito extraño. Oh my god, comiendo. No, estoy tomando agua. No sé, en uno de estos días, si me pongo a dibujar, lo pondré ahí también. En español. Al ir acercándose, Lirín empezó a distinguir mejor a Rochon entre la niebla. Las mejillas del antiguo consistor colgaban en carrillos desinflados, acusando todavía el peso que había perdido tras la muerte de su hijo, 7 años antes. Le habían ordenado afeitarse la barba, quizá por lo mucho que le gustaba llevarla, y ya no vestía con su tacama de orgulloso guerrero. En lugar de ella, llevaba las rodilleras y los pantalones cortos de un raspador de crema. Cargaba con un taburete bajo un brazo, murmuraba farfullando para sí mismo y su pata de palo raspaba la piedra al andar. Lirín no habría podido asegurar si Rochon se había puesto como una cuba para el espectáculo o si estaba fingiendo. En cualquier caso, llamaba la atención. Los pasmenios de la garita de guardia se dieron codazos entre ellos y uno tarareó a un ritmo animado, como solían hacer cuando algo los divertía. Rochon escogió un edificio cercano y dejó su taburete en el suelo. Luego, para gran deleite de sus espectadores pasmenios, intentó subirse a él, pero erró, tropezó, se balanceó sobre el pie de madera y estuvo a punto de caer. Les encantaba observarlo. Hasta el último de aquellos nuevos cantores había tenido algún dueño ojos claros adinerado. Ver a un antiguo consistor reducido a borrachuzo torpón, que se pasaba el día haciendo el trabajo más miserable de todos, era para ellos más cautivador que la actuación de cualquier juglar. Lirín se aproximó al puesto de guardia. «Este de aquí necesita cirugía inmediata», dijo, señalando al hombre de la camilla. «Si no actúo ya, podría perder una extremidad. Mi esposa pedirá a los demás refugiados que se sienten y esperen que yo vuelva». De los 3 pasmenios asignados como inspectores, solo Dor se molestó en comprobar la cara del herido contra los retratos. El bisón estaba en los primeros puestos de la lista de refugiados peligrosos, pero Dor ni siquiera se molestó en mirar a los portadores de la camilla. Lirín había reparado unos días antes en aquella peculiaridad cuando ponía a trabajar a los refugiados de la cola. Los inspectores tendían a fijarse únicamente en la persona que iba en la camilla. Confiaba en que, con Rochon dando espectáculo, los pasmenios se relajarían incluso más, pero aún así, Lirín se descubrió sudando cuando Dor vaciló al mirar un retrato. Lirín había enviado al bisón una carta, de vuelta con el explorador, que había llegado pidiendo asilo, advirtiéndole que trajera consigo solo a guardias de bajo nivel, que no figuraran en las listas. Podría ser que... Los otros 2 pasmenios se echaron a reír mirando a Rochon, que, a pesar de la embriaguez, intentaba llegar al techo del edificio para raspar el crem acumulado allí arriba. Dor se volvió para imitarlos e hizo un gesto distraído a Lirín para indicarle que siguiera adelante. Lirín cruzó una mirada fugaz con su esposa, que esperaba cerca. Menos mal que no había ningún pasmenio encarado hacia ella, porque estaba pálida como una shin. Lo más probable era que Lirín no tuviera mucho mejor aspecto, pero contuvo un suspiro de alivio mientras hacía avanzar al bisón y sus soldados. El plan era recluirlos en el quirófano fuera de vista hasta que todo el mundo deje lo que está haciendo,
gritó una voz femenina desde atrás. Preparaos para mostrar respeto. Lirin sintió una acuciante necesidad de correr. Estuvo a punto de hacerlo, pero los soldados siguieron caminando al mismo ritmo. Sí, mejor fingir que no lo habían oído. Cirujano, le gritó la voz. Era la de Abiahan. A regañadientes, Lirin se detuvo y empezó a practicar excusas en su mente. Abiahan se creería que Lirin no había identificado al bisón. La consistora ya le tenía bastante ojeriza desde que Lirin había insistido en tratar las heridas de Heber, después de que el muy idiota se hubiera ganado que lo ataran y lo azotaran. Dio media vuelta y, poniendo todo su empeño en calmar los nervios, Abiahan se acercó a toda prisa, y aunque los cantores no se sonrojaban, saltaba a la vista que estaba aturullada. Cuando habló, sus sílabas salieron rítmicas y marcadas. Acompáñame, tenemos visita. A Lirin le costó un momento comprenderlo. Abiahan no estaba exigiendo explicaciones. ¿Aquello era otra cosa? ¿Hay algún problema, brillante?, le preguntó. El bisón y sus soldados se detuvieron también, pero Lirin vio con el rabillo del ojo que movían los brazos bajo sus capas. El bisón le había dicho que no llevaban sus armas más evidentes, que el Todopoderoso lo asistiera, porque si aquello terminaba en sangre. Ningún problema, respondió Abiahan hablando con rapidez. Hemos sido bendecidos. Acompáñame. Miroador y los otros inspectores, haced correr la voz, que nadie entra ni salga del pueblo hasta nueva orden. Brillante, dijo Lirin señalando al hombre de la camilla. Quizá la herida no parezca grave, pero estoy seguro de que si no lo llevo al quirófano ahora mismo, tendrá que esperar. Abiahan hizo un gesto al bisón y sus hombres. Vosotros 5 esperad, que todo el mundo espere y punto. Muy bien, esperad y tú, cirujano, ven conmigo. Abiahan echó a andar a zancadas, confiando en que Lirin la seguiría. Él cruzó la mirada con el bisón, le indicó con un movimiento de cabeza que esperaran y se apresuró tras la consistora. ¿Qué sería lo que le hacía perder así la compostura? Era evidente que la Pasmenia había estado practicando en aire regio, pero en esos momentos lo había abandonado por completo. Lirin cruzó el campo que había fuera del pueblo, un paralelo a la cola de refugiados, y no tardó en hallar su respuesta. Una figura imponente, de bastante más de 2 metros de altura, salió de entre la niebla acompañada de un pequeño pelotón de pasmenios armados. La espantosa criatura tenía barba y pelo largo del color de la sangre seca, que parecía fundirse con la simple franja de tela que le envolvía, como si también utilizara el cabello para cubrirse. Su piel era de un negro casi puro, con líneas de veta roja bajo los ojos. Pero lo que más destacaba era su coraza natural, dentada, que no se parecía a ninguna que Lirin hubiera visto antes, con un extraño par de aletas de caparazón o cuernos tras las orejas. Los ojos del ser emitían un suave brillo rojo, un fusionado allí, en piedra lara. Lirin llevaba meses sin ver a ninguno, y había sido solo de pasada, cuando un grupo reducido había hecho un alto de camino hacia el frente de Erdaz. Ese grupo había volado por los aires en sus túnicas vaporosas, empuñando largas lanzas. Aquellos fusionados habían evocado una belleza etérea, pero el caparazón de la criatura que Lirin tenía delante parecía mucho más letal, como algo que, en efecto, podría haber emergido de la condenación. El fusionado habló en un idioma rítmico a una figura más pequeña que estaba a su lado, una pasmenia en forma de guerra. Cantora, no pasmenia. Se recordó Lirin a sí mismo. Usa la palabra correcta hasta en tu cabeza para no equivocarte cuando hables. La cantora en forma de guerra se adelantó para traducir las palabras del fusionado. Por lo que había oído Lirin, hasta los fusionados que hablaban alesi solían valerse de intérpretes, como si pronunciar un idioma humano fuese indigno de ellos. ¿Eres el cirujano?, preguntó la intérprete a Lirin. ¿Hoy has estado examinando a la gente? Sí, dijo Lirin. El fusionado habló y de nuevo la intérprete tradujo. Estamos buscando a un espía. Podría estar oculto entre estos refugiados.
Lirín notó que se le secaba la boca. Aquel ser que se alzaba sobre él parecía una pesadilla que debería haber permanecido como leyenda, como demonio del que susurrar en torno a una hoguera nocturna. Cuando Lirín intentó responder, no le salieron las palabras y tuvo que carraspear. A una orden ladrada por el fusionado, los soldados que venían con él se desplegaron hacia la cola de refugiados. Los humanos retrocedieron y algunos intentaron huir corriendo, pero los parmenios, aunque resultaban menudos en comparación con el fusionado, llevaban la forma de guerra, que los dotaba de una poderosa energía y una velocidad aterradora. Algunos atraparon a los que escapaban, mientras otros empezaron a correr la cola, quitar capuchas e inspeccionar rostros. No te vuelvas para mirar al bisón, Lirín, que no se te note el nerviosismo. Bueno, dijo Lirín, observamos a todas las personas y las comparamos con los retratos que nos entregaron, te lo prometo. Hemos sido meticulosos, no hay necesidad de aterrorizar a esos pobres refugiados. La intérprete no tradujo la palabra de Lirín al fusionado, pero la criatura habló de inmediato en su propio idioma. El que nos interesa no figura en esas listas, dijo la intérprete. Es un hombre joven, un espía de los más peligrosos. Estará en buena forma física y será fuerte comparado con estos refugiados, aunque es posible que finja debilidad. Eso podría ser la descripción de casi cualquiera, repuso Lirín. ¿Era posible que estuviera de suerte? ¿Que todo aquello fuese solo una coincidencia? Tal vez aquel asunto no tuviera nada que ver con el bisón. Lirín asintió con esperanza momentánea, como un rayo de sol intuido entre nubes de tormenta. A ese hombre lo recordarías, dijo la intérprete. Es alto para ser humano, con el pelo negro y ondulado, largo hasta los hombros. Irá bien afeitado y tiene una marca de esclavo en la frente que incluye el glifo Shash. Una marca de esclavo. Shash peligroso. Oh, no. Cerca de allí, un subalterno del fusionado echó hacia atrás la capucha de la capa de otro refugiado y reveló una cara que a Lirín debería haberle resultado conocida, íntima. Sin embargo, el hombre endurecido en que se había convertido Kaladin parecía un tosco boceto del joven sensible que Lirín recordaba. Al instante, Kaladin se iluminó con un fogonazo de energía. A pesar de todos los esfuerzos de Lirín, ese día la muerte había llegado a visitar Piedralar. No manches. Hay que marcar esto. Capítulo 2. Hasta la médula. A continuación, hay que permitir que el Spren inspeccione la trampa. La gema no puede estar infusa del todo, pero tampoco debe ser opaca del todo. Los experimentos nos llevan a la conclusión de que un 70% de la capacidad de luz tormentosa máxima es la que mejor funciona. Si el trabajo se ha realizado correctamente, el Spren se quedará fascinado por su futura prisión. Danzará en torno a la gema, la escrutará, frotará a su alrededor. Lección sobre mecánica de Fabriales impartida por Navani Collin a la coalición de monarcas Urídiro-Gezeban de 1175. Ya te he dicho que nos habían descubierto, dijo Sil mientras Kaladin se encendía de refulgente luz tormentosa. Kaladin respondió con un gruñido, extendió la mano y Sil adoptó la forma de una majestuosa lanza plateada, cuya apariencia hizo retroceder a los cantores que lo habían estado buscando. Kaladin se preocupó de no mirar a su padre para no revelar que existía una relación entre ellos. Además, sabía lo que vería en su cara, decepción. Es decir, nada nuevo.
Los refugiados salieron corriendo en desbandada, presas del pánico. Pero al fusionado ya no le preocupaban. La gigantesca figura se volvió hacia Kaladin con los brazos cruzados y sonrió. «Te lo he dicho», repitió Sil en la mente de Kaladin, «y te lo seguiré recordando hasta que reconozcas lo inteligente que soy». «Este es de una variedad nueva», dijo Kaladin, manteniendo su lanza nivelada hacia el fusionado. «¿Tú habías visto antes a uno de estos?» «No. Parece más feo que casi todos los demás, eso sí». Durante el año anterior había ido apareciendo un goteo de nuevos tipos de fusionados en los campos de batalla. Kaladin estaba familiarizado sobre todo con los que volaban como los corredores del viento. Habían descubierto que a esos los llamaban los Shanaim, que venía a significar aquellos de los cielos. Otros fusionados no podían volar, al igual que sucedía con los radiantes. Cada clase tenía su propio conjunto de poderes. Jasná postulaba que existirían 10 tipos de fusionados, pero Dalinar, sin dar ninguna explicación de por qué lo sabía, había afirmado que serían solo 9. La variedad del que Kaladin tenía delante iba a ser la séptima contra la que combatiera, y si los vientos le eran propicios, la séptima a la que mataría. Kaladin alzó su lanza para desafiar al fusionado a un combate singular, un acto que siempre funcionaba con los celestiales. Sin embargo, ese fusionado hizo un gesto a sus compañeros para que atacaran a Kaladin desde los lados. Kaladin reaccionó enlazándose hacia arriba, mientras ascendía al cielo como una flecha. Sil elongó su forma sin que él tuviera que pedírselo, hasta convertirse en una lanza larga, perfecta para atacar desde el aire a objetivos en el suelo. La luz tormentosa se revolvió dentro de Kaladin, retándolo a moverse, a actuar, a luchar, pero debía tener cuidado. En la zona había civiles, entre ellos varios que le eran muy queridos. «A ver si podemos alejarnos de aquí», dijo Kaladin. Se enlazó hacia abajo en ángulos para retroceder descendiendo en picado. Por desgracia, la niebla impedía a Kaladin alejarse o elevarse demasiado si no quería perder de vista a sus enemigos. «Ten cuidado», dijo Sil, «no sabemos qué clase de poderes puede tener este nuevo fus». En la distancia cercana, la neblinosa silueta cayó de repente, y algo salió despedido de su cuerpo, una fina línea de luz violeta rojiza, como un spren. Esa línea llegó hasta Kaladin en un abrir y cerrar de ojos, y entonces se expandió hasta adquirir de nuevo la forma del fusionado. Con un sonido a medio camino entre el cuero al estirarse y las piedras raspando, el fusionado se materializó en el aire justo delante de Kaladin. Antes de que éste pudiera reaccionar, el fusionado lo había aferrado por el cuello con una mano y por la pechera del uniforme con la otra. Era la sangre, dejó de ser... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué andas diciendo tú? Sil dio un gañido y se desvaneció en la niebla, ya que su forma de lanza era demasiado aparatosa para un combate tan próximo. El peso del enorme fusionado, con su pétreo caparazón y sus gruesos músculos, tiró de Kaladin hacia abajo y lo estampó de espaldas contra el suelo. La presa del fusionado estaba dejando sin aliento a Kaladin, pero con la luz tormentosa bulliendo en su interior, no necesitaba respirar. De todos modos, asió las manos del fusionado para quitárselas del cuello, por el padre Tormenta. ¿Qué fuerza tenía aquella criatura? Mover sus dedos era como intentar doblar barrotes de acero. Kaladin pudo imponerse al pánico inicial de que lo derribaran del aire. Se desembotó e invocó a Sil con forma de daga. Dio un tajo a la mano derecha del fusionado y luego otra a la izquierda, que dejaron muertos sus dedos. Sin aliento, Guerra se desmayó. Eso me suena a sexo. No, no hay de eso aquí. O por lo menos no ha habido hasta el momento. Bueno, no que hayamos visto.
Las heridas sanarían, ya que los fusionados, al igual que los radiantes, usaban su luz para curarse. Pero como la criatura tenía los dedos insensibles, Kaladin la apartó de una patada con un gruñido. Se enlazó de nuevo hacia arriba para ascender por los aires, pero antes de que pudiera recobrar el aliento, una luz violeta rojiza atravesó la niebla de abajo, trazó un bucle y se elevó por detrás de Kaladin. Había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón. ¿Eh? Hola, Paysnick Over. Gracias por el follow. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? Usted y yo sí pronto. ¿Usted y yo sí pronto qué? ¿Se te atoró un camarón? ¿Qué hacen? Estamos leyendo. Leyendo El ritmo de la guerra de Brandon Sanderson. ¿Estamos? Sí, estamos. Somos muchos. De hecho, bueno, Artema no sé si esté por aquí, pero él también lo estaba leyendo. Aramos, dijo el mosquito, y estaba en la guampa del... ¿Qué? ¿De qué trata el libro? Mira, este ya es el cuarto de una saga. Y es... Ay, Dios mío, ¿cómo explicar esto a grandes rasgos? Una guerra que lleva años, siglos entre dos razas. Sí, son dos razas. Se están peleando por un planeta, prácticamente. Según cómo lo interpretes, yo lo interpreté como sexo. Eso es porque eres un mal pensado. Okay. Un brazo atenazó a Kaladin en otra presa desde su espalda. Un segundo después, Kaladin sintió un dolor punzante entre los hombros cuando el fusionado lo apuñaló en el cuello. Kaladin chilló y notó que se le insensibilizaban las extremidades al cercenarse la médula espinal. Su luz tormentosa llegó en avalancha para sanar la herida, pero estaba claro que aquel fusionado tenía experiencia en combate contra potenciadores, porque siguió clavando el puñal una y otra vez en el cuello de Kaladin, impidiendo que se recuperara. ¿Viste? Suena como sexo. Ajá. ¿Y a poco soy el único mal pensado? Bueno, no eres el único. Y otro que quiere sexo. Mira. Aquí sí hay uno que otro personaje que sí me gustaría que estuvieran haciendo ahí sus cosas, pero no sé si lo vayan a mostrar. Y sin descanso. Ya nomás porque se puede regenerar el muchacho, que no necesita respirar ni nada, pero no. Dejen a mi pobre Kaladin en paz. Kaladin, exclamó Sil revoloteando a su alrededor. Kaladin, ¿qué hago? Se transformó en un escudo en su mano, pero los dedos inertes de Kaladin lo dejaron caer, y Sil recobró su forma de Spren. Los movimientos del fusionado eran expertos, precisos, mientras pendía de la espalda de Kaladin. No parecía capaz de volar cuando estaba en forma humanoide, solo como cinta de luz. Kaladin sintió su cálido aliento en la mejilla. Ok, esto sí estaba mal para mal pensar. Un buen libro tiene una escena de sexo de por medio, factos. Hasta el momento no ha habido ninguna. Están en medio de una guerra, o sea, no hay tiempo para cochear. Callado para escuchar. Y muere primero el negro, factos. Kaladin, bueno, no es negro, pero sí es moreno. No, Kaladin no puede morir. Si Brandon mata a Kaladin, yo pienso que todos nos vamos a hacer huelga fuera de su casa. Que mate a cualquiera de los otros personajes, pero a Kaladin no. Como en los viejos tiempos. Kaladin sintió su cálido aliento en la mejilla mientras la criatura le propinaba una puñalada tras otra.
Por su culpa yo estoy mal pensando todo. La parte de Caladín que había recibido formación de su padre consideró la herida con mente analítica. Columna vertebral partida, parálisis total infligida repetidas veces. Una forma inteligente de ocuparse de un enemigo capaz de sanar. A ese ritmo, la luz tormentosa de Caladín no tardaría en agotarse. ¿Por qué lo apuñala? Porque lo quiere matar, güey. De nada, gente. El soldado que había en Caladín funcionaba más por instinto que por pensamiento deliberado, y se dio cuenta, a pesar de estar dando vueltas en el aire y aferrado por un rival temible, de que recuperaba un breve instante de movilidad justo antes de cada nueva puñalada. ¿Por qué le dio a elegir puñalada o verga? Y mira, mide más de 2 metros el batote entonces no creo que haya querido elegir verga. Así que, cuando ese cosquilleo le recorrió el cuerpo, Caladín se dobló y lanzó un cabezazo hacia atrás contra la cara del fusionado. Un fogonazo de dolor y luz blanca le desdibujó la visión. Se retorció al notar que el fusionado aflojaba su presa y se liberó, dejándolo caer. La criatura agarró a Caladín por la casaca y se quedó colgando de ella. Una mera sombra en la visión borrosa de Caladín. Qué buena casaca, ¿eh? Para no haberse roto, a pesar de estar cargando más de 100 kilos. Así más, papi. No. Aquí a mi Caladín no me lo vas a andar poniendo de ese modo. Que Caladín es el que te hace a ti decir papi. Ahí me perdí. Pero fue suficiente. Caladín descargó el brazo hacia el cuello de aquel ser mientras Sil adoptaba la forma de una espada ropera. ¿Qué será eso? No lo sé. Si la atravesaba la gema corazón, la cabeza o el cuello con una hoja esquilada, el fusionado moriría por muchos poderes que tuviera. La visión de Caladín se recobró lo suficiente para dejarle entrever una luz violeta rojiza que emergía del pecho del fusionado. La criatura dejaba atrás su cuerpo cada vez que su alma, o lo que fuera, se transformaba en una cinta de luz roja. La hoja esquilada de Caladín decapitó limpiamente el cuerpo, pero la luz ya había huido. Vientos tormentosos. Aquel ser parecía más un spren que un cantor. El cuerpo descartado cayó entre la niebla, y Caladín lo siguió hacia abajo, mientras sus heridas sanaban del todo. Inhaló un segundo saquito de esferas mientras aterrizaba al lado del cadáver caído. ¿Era posible matar a aquel ser? Una hoja esquilada podía cortar a los spren, pero eso no los mataba. Terminaban recuperando su forma en algún momento. Gracias por el clip. ¿El clip de qué, güey? ¿El que te hace decir papi? El sudor caía de chorro por la cara de Caladín y el corazón le atronaba en el pecho. Aunque la luz tormentosa lo impulsaba a moverse, optó por tranquilizarse y escrutó la niebla en busca de rastros del fusionado. Se había alejado lo suficiente del pueblo como para que no hubiera nadie más a la vista, solo colinas sombrías, desiertas. Ya te lo dejé en Insta. Ok, luego lo veo. Tormentas, que poco ha faltado. Era lo más cerca de morir que había llegado a estar en mucho tiempo, y lo más alarmante de todo era lo deprisa e inesperadamente que lo había vencido aquel fusionado. Sentir que era dueño de los vientos y el cielo y saber que podía sanar rápido conllevaba sus peligros. Caladín giró despacio, sintiendo el suave viento en la piel. Con mucha cautela regresó hacia los restos que había dejado el fusionado. El cadáver, o lo que quiera que fuese, parecía seco y frágil, sus colores deslucidos, como la concha de un caracol muerto mucho tiempo atrás. La carne se había transformado en una especie de piedra, porosa y ligera. Caladín recogió la cabeza cercenada y apretó el pulgar contra la cara, que se deshizo como ceniza. El rostro de cuerpo
el rostro, ¿qué? El resto del cuerpo lo imitó por sí mismo al poco tiempo, y luego hasta el caparazón se desintegró. A ver, déjenme cambio de celular, que este otro ya se apagó. Denme un segundito. Dice fusionado o fusilado. Fusionado. Son fusionados. Bueno, a fusionarnos, Ani, para crear a una nueva persona. Lo pensaré. El soldado que había en Caladín. No, esto ya lo leí. Una línea de luz violeta rojiza llegó como una exhalación desde un lado. Caladín se lanzó hacia arriba de inmediato, evitando por los pelos la presa del fusionado que había cobrado forma a partir de la luz por debajo de él. Al instante, sin embargo, el ser dejó caer su nuevo cuerpo y salió disparado hacia arriba, persiguiendo a Caladín como una luz. En esta ocasión, Caladín tardó un poco demasiado en esquivar y la criatura se materializó de luz y le aferró una pierna. Ojo, lo va a pensar. Tremendo de grande quiero ser como tú, bro. El fusionado se hizo y usando su enorme fuerza para trepar por el uniforme de Caladín. Para cuando la hoja sil se hubo formado en la mano de Caladín, el fusionado ya lo tenía atenazado en una poderosa presa, con las piernas envolviéndole el torso y la mano izquierda reteniendo a un lado la mano de la espada de Caladín, mientras alzaba el antebrazo derecho y lo apretaba contra el cuello de Caladín. Eso lo echó hacia arriba la cabeza y le dificultó mucho ver al fusionado, no digamos ya obtener alguna ventaja sobre él. Solo debes mirar Doctor Who. Sí, eso da muchos puntos. Pero en realidad no necesitaba ninguna ventaja. Forcejear contra un corredor del viento era una empresa arriesgada, porque cualquier cosa que Caladín alcanzara a tocar podía enlazarla. Derramó luz tormentosa hacia el interior de su enemigo para enlazar a la criatura y apartarla de él. La luz se resistió, como siempre cuando la aplicaba a fusionados, pero Caladín tenía la suficiente para superar esa resistencia. Caladín se enlazó a sí mismo en la dirección opuesta y al cabo de un momento fue como si dos manos gigantescas estuvieran separándolos. El fusionado gruñó y dijo algo en su propio idioma. Caladín soltó la hoja sil y se concentró en intentar apartar a su enemigo. El fusionado brillaba con luz tormentosa que se elevaba de su cuerpo como un vaho luminiscente. Por fin, la mano de su adversario resbaló y el fusionado salió despedido lejos de Caladín como una flecha disparada por un arco esquirlado. Una fracción de segundo más tarde, aquella incansable luz violeta rojiza salió despedida del pecho y voló de nuevo directa hacia él. Caladín logró esquivarla por poco, enlazándose hacia abajo al mismo tiempo que el fusionado cobraba forma e intentaba agarrarlo. Después de fracasar, el fusionado se dejó caer entre la niebla y se perdió de vista. Caladín se encontró de nuevo escaso de luz tormentosa y con el corazón atronado. Absorbió su tercer saquito de esferas, de los 4 que tenía. Se había acostumbrado a llevarlos cosidos en el interior de su uniforme, porque los fusionados sabían que debía intentar robar la reserva de esferas de un radiante. Caramba, dijo Sil, ascendiendo para flotar al lado de Caladín y adoptando la acostumbrada posición en la que podía vigilar a su espalda. Es bueno, ¿verdad? Es más que eso, respondió Caladín, buscando entre la monótona niebla. Ataca siguiendo una táctica distinta a la de casi todos los demás. No he entrenado mucho los agarres.
No se veían muchos forcejeos en el campo de batalla, o al menos no muchos ejecutados con disciplina. Kaladin tenía práctica con las formaciones y cada vez estaba más confiado en la esgrima, pero había pasado años desde la última vez que practicara cómo escapar de una presa en el cuello. —¿Dónde está? —preguntó Sil. —No lo sé —dijo Kaladin—, pero no nos hace falta derrotarlo, solo tenemos que seguir impidiendo que nos atrape hasta que lleguen los demás. Pasaron unos minutos escrutando la niebla antes de que Sil diera el aviso. —¡Ahí! —exclamó, formando una cinta de luz que apuntaba hacia lo que había visto. Kaladin no esperó a recibir más explicaciones, se enlazó y voló a través de la niebla. El fusionado apareció, pero solo pudo agarrar el aire vacío mientras Kaladin esquivaba. El cuerpo de la criatura cayó cuando la línea de luz volvió a salir expulsada, pero Kaladin adoptó un errático rumbo en zigzag que le permitió evitar al fusionado otras 2 veces. Aquel ser utilizaba luz del vacío para, de algún modo, crear nuevos cuerpos. Eran todos idénticos, con pelo que formaba una especie de ropa. No era que renaciese cada vez, se teleportaba, pero utilizando la cinta de luz para trasladarse de una posición a otra. Se había enfrentado a fusionados capaces de volar y a otros que tenían poderes similares a los de tejedores de luz. Quizá aquella fuese la variedad cuyos poderes reflejaran en cierto modo las capacidades de desplazamiento de los dominadores de lo otro. Después de materializarse por tercera vez, la criatura de nuevo renunció a perseguir a Kaladin. Solo puede teletransportarse 3 veces antes de tener que descansar, supuso Kaladin. Cada vez me ha atacado en una ráfaga de 3 intentos. ¿Será que después de eso tiene que esperar a que sus poderes se regeneren? O quizá no. Lo más probable es que tenga que ir a algún sitio para recoger más luz del vacío. En efecto, al cabo de unos minutos la luz violeta rojiza regresó. Kaladin se enlazó en dirección contraria a la luz y fue ganando velocidad. El aire rugió a su alrededor, y con el 5.º enlace Kaladin volaba lo bastante rápido como para que la luz roja no pudiera seguirle el ritmo y se atenuara tras él. No eres tan peligroso si no logras alcanzarme, ¿verdad? Pensó Kaladin. Fue evidente que el fusionado llegaba a la misma conclusión, porque la cinta de luz viró hacia abajo en la niebla. Por desgracia, lo más probable era que el fusionado supiera que Kaladin regresaría a Piedralar, así que, en vez de seguir hacia adelante, Kaladin descendió también. Se posó en la cima de una colina cubierta de abultados rocabrotes, cuyas enredaderas se extendían libres en la humedad. El fusionado estaba de pie ante la colina, mirando hacia arriba. Si aquella franja como de tela marrón oscura era pelo que salía de su coronilla, estirado y tenso en torno a su cuerpo. El fusionado arrancó de su brazo un espolón, un arma de caparazón afilada y una sierra, y apuntó con ella hacia Kaladin. Debía de haber usado una como esa a modo de daga cuando lo apuñaló en la espalda. Aunque no estoy entendiendo nada, por alguna razón quiero seguir escuchando. Es que este señor escribe de una forma que puede que no estés entendiendo nada, pero quieres seguir leyendo. Y luego como se están dando putazos, pues más. Aquella espuela y el pelo con que se cubría el cuerpo parecían sugerir que el fusionado no podía llevar objetos consigo al teletransportarse, así que nunca tendría esferas de luz del vacío a mano y se vería obligado a retirarse para recargar. Sil adoptó su forma de lanza. «Estoy preparado», vociferó Kaladin. «Atácame». «¿Para que huyas otra vez?», respondió el fusionado en alesi, con voz rasposa, como piedras rechinando entre ellas. «Búscame con el rabillo del ojo, corredor del viento. Volveremos a encontrarnos pronto». Se convirtió en una cinta de luz roja, dejando otro cadáver que se desmegajaba y desapareció en la niebla. Kaladin se sentó y dejó escapar una larga bocanada de aire y luz tormentosa que se disolvió entre la bruma. La niebla se
se disiparía cuando el sol ascendiera más en el cielo, pero de momento seguía cubriendo el terreno y confiriéndole una atmósfera inquietante y desolada, como si Kaladin se hubiera internado sin darse cuenta en un sueño. Es que lleva muy avanzado el libro o algo y es muy difícil entender por qué se están agarrando a guamazos. ¿Tú has hecho algún libro? Sí, sí he escrito un libro. De hecho, bueno, este libro en específico no va muy avanzado, estamos leyendo apenas el capítulo 2. Pero como es el cuarto de una saga, pues sí, ya te has perdido de otros 3 libros de sus respectivas 1200 o 1400 páginas cada uno, entonces sí hay mucha información que procesar. Si me pongo a dar resumen, la neta no voy a acabar porque yo me voy por las ramas y me voy a quedar aquí una vida entera. Alrededor de 1400 páginas cada libro. Me perdí. Ahí está. Lo golpeó una repentina oleada de agotamiento. Se notó como amortiguado por la luz tormentosa al extinguirse y desinflado como siempre después de la batalla. Y también había otra cosa, algo que le ocurría cada vez con más frecuencia en los últimos tiempos. La lanza se esfumó y Sil cobró forma en el aire, de pie delante de él. Se había acostumbrado a llevar un vestido elegante que bajaba hasta el tobillo con líneas marcadas, en vez del vaporoso e infantil de antes. Al preguntar Kaladin, ella había explicado que Adolin había estado dándole consejos. Su cabello largo y azul claro se disipó. Ay, no, me pasé de una hoja. Su cabello azul claro se disipaba en una neblina y no llevaba una manga que le cubriera la mano segura. ¿Por qué iba a llevarla? Ni siquiera era humana, y mucho menos Borin. Bueno, dijo Sil con los brazos en jarras, le hemos dado una lección. Ha estado a punto de matarme 2 veces. No he dicho qué lección era. Se volvió para montar guardia, por si acaso aquello era una trampa. ¿Estás bien? Sí, dijo Kaladin. Pareces cansado. Siempre me lo dices. ¿Por qué siempre pareces cansado, tonto? Kaladin se levantó. Estaré bien cuando empiece a moverme, pero no vamos a discutir esto otra vez. Estoy bien. Ay, güey, sí que te gusta leer. Yo la verdad que no suelo leer mucho, pero me uní al stream porque dije, bueno, acabo de llegar de trabajar, capaz y están escuchando una buena historia. Sí es una buena historia. Yo siempre, la verdad sí me gusta mucho leer y últimamente he estado leyendo mucho en voz alta, tanto para mí como para otras personas. Entonces, si te agrada y te relaja, toma tu lugar favorito, acomódate con tu almohada y tu cobijita y pues prepárate para dormir. Aparte tu voz es bastante chida de escuchar, como muy profunda o no sé cómo decirlo, expresiva, no sé, pero está chida. Da igual, pero está bien. Hace como sea, pero me gusta. Tomamos agüita. En efecto, se sintió mejor al levantarse y absorber un poco más de luz tormentosa. ¿Qué más daba si había vuelto sus noches de insomnio? Había sobrevivido en otras ocasiones con menos horas de sueño. El esclavo que había sido una vez se habría desternillado de risa si hubiera oído que aquel nuevo Kaladin, el portador de esquirlada ojos claros, un hombre que gozaba de un alojamiento lujoso y comida caliente, se preocupaba por un poco de sueño perdido. Ándale, no sé qué sea, pero está chida. Yo te doy un 20 de 10. Gracias. Vámonos, dijo. Si nos han visto llegando hacia aquí, ¿sí? Como nos han visto llegar, enviarán a más que un solo fusionado. Vendrán celestiales a por mí, y eso significa que la misión está en peligro. Volvamos al pueblo. Ella esperó expectante, con los brazos cruzados. Muy bien, dijo Kaladin, tenía razón. Y deberías hacerme más caso. Y debería hacerte más caso. Y por tanto, deberías dormir más. Ojalá fuese tan fácil, dijo Kaladin, mientras se elevaba en el aire. Vamos.
Yo suelo escuchar creepypastas. No sé si sepas de este formato de historias. Sí. Yo de hecho ya no lo hago. Pero antes solía escuchar. Se llama Noviembre Nocturno. Es un chico español. Creo que es uno, no sé si es uno o dos. Que hace también audiorelatos, sobre todo de terror. No tanto creepypastas, sino de como de Lovecraft, hace ese tipo de relatos. Y aparte me gusta mucho también su forma de leer y me relaja mucho, entonces solía escucharlo para dormir. Ya tengo tiempo que no lo hago. Ya lo que suelo hacer más bien yo es leer, para mí y para otras personas. Belo estaba cada vez más disgustada de que nadie la hubiera secuestrado. ¿Por qué quieres que te secuestren, Belo? Paseaba por el mercado del campamento de guerra, disfrazada por completo, entreteniéndose en los tenderetes. Llevaba más de un mes poniéndose una cara falsa allí fuera, haciendo justo los comentarios adecuados a justo las personas adecuadas, y seguía sin haber secuestro. Ni siquiera la habían atracado. Menudo desastre de pueblo. Puedo atizarnos un puñetazo en la cara, si así te sientes mejor, comentó radiante. Radiante acababa de hacer un chiste. Belo sonrió mientras fingía interesarse en la mercancía de un puesto de fruta. Si Radiante estaba bromeando, era que estaban desesperadas de verdad. Lo normal era que Radiante fuera tan graciosa como... Lo normal es que Radiante sea tan dicharachera como un abismoide, aportó Shallan, calando hasta el frente de la personalidad que compartían. Uno que se haya comido a su propia madre. Eso, exacto. Belo agradeció la calidez que emanaba de Shallan e incluso de Radiante, que empezaba a disfrutar del humor. Durante el último año, las tres habían adoptado un cómodo equilibrio. No estaban tan reñidas como antes y cambiaban con facilidad entre personalidades. Y no me gusta escuchar con voz real, porque la gente finge mucho su voz o simplemente no tienen la voz para narrar. Y tú tienes una voz bien chida, fluida y no fingida. ¿Cómo empezó tu gusto por la literatura? Por un trabajo que nos dejaban en la primaria. Nos hacían leer cada fin de semana un libro y entregar un reporte. Y a mí no me gustaba leer, pero encontré un libro que pues me gustó mucho, ¿no? Hizo que dijera, esto es como televisión para en tu cabeza, ¿no? Y desde entonces empecé a leer todo lo que caiga a mis manos. Y sí, entiendo lo de la voz fingida. De hecho, este de chico de Noviembre Nocturno suele hacer a veces una voz medio fingida, pero le agarras el gustillo. Al principio se me hacía como muy raro, pero luego le vas agarrando ahí como modo. Yo no suelo fingir la voz porque luego se me olvida. Se me olvida si estoy cambiando la voz. Prefiero mejor la mía, por cualquier cosa. A ver, aquí está. Las cosas parecían ir muy bien. Eso preocupaba a Belo, por supuesto. ¿Estarían yendo demasiado bien? No importaba, por el momento. Belo se apartó del puesto de frutas. Había pasado un mes en los campamentos de guerra, llevando la cara de una mujer llamada Chanasha, una mercader ojos claros de baja cuna que gozaba de un modesto éxito alquilando sus tiros de chuls a las caravanas que cruzaban las llanuras quebradas. Había sobornado a la vendedora Chashana para que prestara su rostro a Belo y la tenían escondida en un lugar seguro. Esencia, con el sintetizador de voz Loquendo, le da el toque muy bueno. Es que lo escribí... bueno, este chico no usa ningún sintetizador. Es él haciendo un acento algo distinto. Pero ahí le da su toque. ¿Cuánto me falta de este capítulo? Porque se me está haciendo tarde y no sé si lo vamos a alcanzar a terminar. Sí lo termino. ¿Qué tipo de libro te gusta leer? ¿Tus géneros favoritos? Me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción, todo lo que tenga que ver con suspenso. Ahorita lo que estamos leyendo, este libro es fantasía, más
Pues no es fantasía épica, pero por ahí. Velo dobló una esquina y caminó a ritmo de paseo por la siguiente calle. El campamento de Sadeas estaba casi igual que lo recordaba del tiempo que había pasado viviendo por allí, aunque quizá se hubiera vuelto incluso un poco más duro. Al camino le hacía falta un buen raspado. Los pólipos de rocabrote hacían que los carros se sacudieran y saltaran al pasar. Casi todos los puestos del mercado tenían a un guardia bien visible cerca del género. Aquel no era un lugar donde confiar en que los soldados hicieran cumplir la ley. Pasó por delante de muchos puestos de mercaderes de fortuna, que vendían glifoguardas y otros amuletos en tiempos peligrosos. Los predicetormentas ofrecían listas con las tormentas venideras y sus fechas. Velo no hizo caso a ninguna de ellos y llegó a una tienda en concreto que vendían botas recias y calzado para caminatas. Era lo que más éxito tenía en los campamentos de guerra en los últimos tiempos, ya que muchos clientes eran viajeros que estaban de paso. Un vistazo rápido a los puestos de otros mercaderes le contarían la misma historia. Raciones que podían aguantar trayectos largos, talleres de reparación para carros o carretas, y por supuesto cualquier cosa que no fuese lo bastante respetable para tener cabida en Urídiro. Perdón si hago muchas preguntas o interrumpo la lectura, pero me gusta charlar. No, no te preocupes, pregunta lo que quieras. También había numerosos rediles de esclavos, casi tantos como burdeles. Cuando el grueso de la población civil se desplazó a Urídiru, los 10 campamentos de guerra se habían transformado a marchas forzadas en un sórdido apeadero para caravanas. A instancias de Radiante, Velo echó un vistazo disimulado hacia atrás en busca de algún soldado de Adolín. No estaban a la vista. Bien. Sí que distinguió a Patrón vigilando desde una pared cercana, preparado para informar a Adolín si era necesario. No te preocupes, después ya le entretengo más tiempo. Ah, sí, tú. Pensé que ya habías quedado dormido. Sigo escuchando las... Ay, sí, cálmese. Todo estaba en su sitio y la información que habían recibido indicaba que el secuestro de Velo debería tener lugar ese mismo día. Tal vez tuviera que apretar un poquito más. Por fin se acercó a ella el zapatero, un tipo corpulento con franjas canosas en la barba. A Shallan le dieron ganas de dibujar ese contraste, así que Velo se retrajo y permitió que Shallan emergiera y tomara una memoria del hombre para su colección. ¿Te interesa alguna cosa, Brillante?, preguntó él. Velo recuperó el control. ¿Cuánto tardarías en conseguirme 100 pares como este?, preguntó, dando un golpecito a un zapato con el trozo de caña que Shanasha siempre llevaba en el bolsillo. ¿100 pares? El hombre se animó. No mucho tiempo, Brillante. 4 días, si me llega a tiempo el próximo envío. Estás invitado a nuestra boda. El pastel será una cabina vieja azul. Excelente, dijo ella. Tengo un contrato especial con el viejo Colin en esa torre ridícula que tiene, y puedo moverlos en buenas cantidades si me lo proporcionas. Tendrás que hacerme un descuento, por comprar al por mayor, por supuesto. ¿Un descuento? ¡Que vivan los novios! Velo movió su caña en el aire. Claro, ¿cómo no? Si quieres valerte de mis contactos para vender a Urídiru, tendrás que ofrecerme el mejor trato posible. El mercader se atusó la barba. Eres Shanasha Harse, ¿verdad? He oído hablar de ti. Bien, entonces sabes que no me ando con tonterías. Se inclinó hacia él y le dio un golpecito con la caña en el pecho. Sé cómo saltarme los aranceles del viejo Colin si actuamos deprisa. 4 días. ¿Sería posible que estuvieran en 3? Podría ser, repuso él, pero yo respeto las leyes, Brillante. Evitar los aranceles sería ilegal. Vaya. Solo sería ilegal si aceptamos que Colin tiene alguna autoridad para exigir esos aranceles. Que yo sepa, no es nuestro rey. Puede afirmar lo que le dé la gana,
pero ahora que las tormentas han cambiado, aparecerán los heraldos y los pondrán en su sitio, lo que yo te diga. Así me gusta, pensó radiante, estás llevándolo bien. Velo tocó las botas con la caña. 100 pares, 3 días. Enviaré a un escriba para negociar los detalles hoy mismo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Chanasha no era de las que sonreían, así que Velo no indicó ninguna expresión amistosa al mercader. Se guardó la caña en la manga e hizo un breve asentimiento antes de retomar su paseo por el mercado. ¿No creéis que me he pasado?, preguntó Velo. Eso último de que Dalinar no es rey me ha parecido un poco descarado. Radiante no estaba segura, pero a fin de cuentas, la sutileza no era su especialidad, y Shallan lo aprobaba. Tenían que apretar más o nunca lo secuestrarían. Ni siquiera merodear cerca de un callejón oscuro que sabía que frecuentaban sus objetivos había atraído la menor atención. Velo contuvo un suspiro y se dirigió a una cantina que había cerca del mercado. Llevaba semanas siendo cliente y los propietarios la conocían bien. Según la información de que disponía Velo, tanto ellos como el comerciante de calzado pertenecían a los Hijos de Honor, el grupo al que estaban dando caza. La camarera acompañó a Velo desde el aire fresco de fuera a la mesa de un pequeño rincón apartado. Allí podría beber a solas y repasar su libro de cuentas. Un libro de cuentas, ¡pah! Lo sacó de su cartera y lo dejó en la mesa. Cuántas molestias se tomaba para no salirse del personaje. Tenía que mantener la ilusión sin el menor fallo, ya que la verdadera Chanasha no dejaba pasar un solo día sin cuadrar sus cifras. Al parecer lo encontraba relajante, nada menos. Por suerte tenían a Shallan para ocuparse de esa tarea, ya que tenía algo de práctica con las cuentas de Sevariel. Velo se relajó y dejó que Shallan tomara el control. En realidad, aquello tampoco estaba tan mal. Hizo unos garabatos en los márgenes del libro, mientras trataba, aunque no encajase del todo con el personaje. Velo se comportaba como si fuese crucial imitar al mercader absolutamente a todas horas, pero Shallan sabía que les convenía relajarse un poco de vez en cuando. Podríamos relajarnos visitando las timbas, pensó Velo. Un motivo de que debieran ser tan diligentes era que aquellos campamentos de guerra eran un patio de juegos muy tentador para Velo. Apostar sin preocuparse del decoro boring, tabernas que servían lo que quisieran sin hacer preguntas. Los campamentos de guerra estaban a una maravillosa tormenta de distancia de la sede del perfecto recato de Dalinar Kholin. Urídiru estaba demasiado llena de corredores del viento, hombres y mujeres que se desvivían para impedir que alguien se magullara el codo contra una mesa mal colocada. Aquel lugar, en cambio, podría acabar gustando a Velo, así que al fin y al cabo, quizá fuese mejor ceñirse del todo al personaje. Hola Ángel. How are you? Fine, and you? Listo, volví. Fui a seguirte a Instagram y de paso ir por unas galletas. Pasha galletas, güey. Shallan intentó concentrarse en las cuentas. Era capaz de hacerlas. Había aprendido contabilidad llevando los libros de su padre. Eso había sido antes de que ella... Podría ser buen momento, susurró Velo, para recordar de una vez por todas. Para recordarlo todo. No, no lo era. Pero Shallan se retiró inmediatamente. No. En eso no podemos pensar. Toma el control. Chingada madre, recuerda, mija, recuerdo. Oh. Velo se reclinó en su asiento mientras llegaba el vino. Pues muy bien. Dio un largo sorbo y trató de fingir que estudiaba los libros de cuentas. En realidad no debería enfadarse con Shallan, así que canalizó esa emoción hacia Yala y Sadeas. Esa mujer no podía contenerse con dirigir allí su pequeño feudo y sacar provecho de las caravanas sin molestar a nadie. No, claro que no.
Tenía que planear una tormentosa traición. Your stream. Muy bien. Toma, son galletas Príncipe. Qué delicia de galletas. Sí, la neta sí, son muy buenas esas galletitas. Velo siguió intentando hacer las cuentas y fingir que le gustaba. Dio otro largo sorbo. Al poco tiempo empezó a notarse confusa y estuvo a punto de absorber luz tormentosa para anular el efecto. Pero se detuvo. No había pedido nada demasiado embriagante. Por tanto, si se estaba mareando. Alzó unos ojos que cada vez se desenfocaban más. Había drogas en el vino. Ya era hora. Pero antes de desmayarse en su asiento. Pensó antes de desmayarse en su asiento. Perdón. Falta algo con las galletas. Sí, lechita. Es que no entiendo cómo puede ser tan difícil, estaba diciendo Sil mientras Caladín y ella se aproximaban a Piedralar. Los humanos dormís literalmente a diario. Lleváis toda la vida practicando. Cualquiera pensaría que sí, ¿verdad? Respondió Caladín mientras aterrizaba con pies ligeros cerca del pueblo. Es evidente que lo pensaría ya que acabo de decirlo, replicó ella, sentada en el hombro de Caladín mirando hacia atrás. Hablaba con ligereza, pero Caladín percibió que en ella la misma tensión que sentía él, como si el propio aire estuviera tirante. Ya te llevo leche. Hija la chinga. Búscame con el rabillo del ojo, corredor del viento. Notó un eco de dolor en la nuca, donde el fusionado le había clavado la daga en la columna vertebral una y otra vez. Hasta los bebés se duermen, insistió Sil. Solo tú podrías convertir algo tan sencillo en casi imposible. Ah, sí, dijo Caladín. ¿Y tú puedes hacerlo? Te tumbas, finges que estás muerta un rato, te levantas. Fácil. Bueno, y tratándose de ti, añadiré un último paso obligatorio. Protestar. Hijo de la chingada. Pero le gusta la leche. Ya me perdí. Protestar. Caladín echó a caminar a zancadas hacia el pueblo. Sil esperaría que respondiera, pero no le apetecía hacerlo. No era porque estuviera molesto, sino por una especie de fatiga generalizada. Caladín, dijo ella, sentía una desconexión esos últimos meses, esos últimos años. Era como si la vida siguiera adelante, pero para todo el mundo, pero Caladín estuviera apartado de ellos, incapaz de relacionarse, como si fuese un cuadro colgado en un pasillo, viendo pasar la vida. La voy a tomar, pero me ofende muchísimo. Muy bien, ya interpretaré yo tu parte, dijo Sil. Su imagen titiló y se transformó en una réplica perfecta de Caladín, sentado en su propio hombro. Vaya, gruñó con una voz más grave. Refunfuño. Venga, alineaos. Esa tormentosa lluvia está arruinando un clima que por lo demás era horrible. Además, voy a prohibir los dedos de los pies. ¿Qué pedo? ¿Los dedos de los pies? La gente no para de tropezarse, prosiguió ella. No consentiré que os hagáis daño todos, así que de ahora en adelante nada de dedos de los pies. La semana que viene probaremos a no tener pies. Y ahora, largaos de aquí a cenar algo. Mañana vamos a levantarnos antes de que amanezca para practicar a fruncirnos el ceño unos a otros. Patas. Exacto. Prohibido respirar. La última vez se trasguñaron bebiendo agua, así que ya no van a beber agua. Marco esto.
unos a otros. Venga, no soy tan horrible, dijo Kaladin, pero no pudo contener una sonrisa. Además, tu voz de Kaladin suena más parecida a Teft. Sil recobró su aspecto habitual y se sentó con delicadeza, a todas luces satisfecha consigo misma. Y él tuvo que reconocer que se notaba más animado. Tormentas, pensó. ¿Dónde estaría yo si no la hubiera encontrado? La respuesta era evidente. Estaría muerto al fondo de un abismo después de haberse arrojado a la oscuridad. Al acercarse a Piedralar, encontraron una escena de relativo orden. Los refugiados volvían a estar en fila, y los cantores con forma de guerra, que habían llegado con el fusionado, esperaban cerca del padre de Kaladin, y la nueva consistora con las armas enfundadas. Todos parecían comprender que sus próximos pasos dependerían en gran medida del resultado del duelo de Kaladin. ¿Qué? No quiero que se lastimen. Ah, ok. ¿Qué? Kaladin llegó con paso firme, aferró el aire por delante de él, y la lanza Sil se materializó como una majestuosa arma de plata. Los cantores desenfundaron, sobre todo espadas. Podéis luchar contra un radiante vosotros solos si queréis, dijo Kaladin. Otra opción, si no tenéis ganas de morir hoy, sería reunir a todos los cantores de este pueblo y retiraros hasta media hora a pie en dirección este. Allí hay un refugio de tormentas para la gente de las granjas más apartadas. Seguro que Abiahan puede llevaros. Quedaos dentro hasta el ocaso. Los 6 soldados se abalanzaron hacia él. Kaladin suspiró y absorbió la luz tormentosa de unas pocas esferas más. La escaramuza duró unos 30 segundos y dejó a una cantora muerta con los ojos calcinados, mientras los otros se retiraban con las armas sesgadas por la mitad. Algunas personas habrían visto valentía en aquel ataque. Durante gran parte de la historia alesi se habían animado a la tropa rasa a lanzarse contra portadores de esquilada. Los generales enseñaban que incluso una mínima posibilidad de obtener una esquila hacía que mereciera la pena el increíble riesgo. Podéis agarraros de hostias con los flipantes soldados coloridos. Sí. Eso ya era suficiente estupidez, pero que encima Kaladin no dejaría atrás una esquila si lo mataban. Era radiante, y esos soldados lo sabían. Por lo que había visto, la actitud de las tropas cantoras dependía mucho del fusionado al que servían. Que aquellos estuvieran instruidos para sacrificar sus vidas sin el menor motivo, decía muy poco en favor de su amo. Por suerte, los 5 que quedaban hicieron caso a Abiaham y los demás cantores de Piedralar, quienes con cierto esfuerzo los convencieron de que por mucho valor que hubiera puesto en la lucha, estaban derrotados. Al poco tiempo deambularon todos hacia afuera hasta perderse en la niebla que se desvanecía deprisa. Radiante como tú, Annie. Sí. Yo soy una tejedora de luz. Kaladin volvió a comprobar el cielo. Ya debería estar cerca, pensó mientras se acercaba a la garita de guardia donde esperaba su madre, con un pañuelo estampado sobre el pelo sin trenzar, hasta los hombros. Rodeó con un brazo a Kaladin y el pequeño Orodén, que ocupaba el otro, extendió las manitas para que Kaladin lo cogiera. ¡Ay, qué moñito! ¿Cómo estás creciendo?, dijo el chico. Gagadín. Le dice Gagadín, exclamó el niño, y movió los brazos en el aire para intentar atrapar a Sil, que siempre elegía mostrarse a la familia de Kaladin. Sil hizo su truco de costumbre, adoptar para el pequeño las formas de distintos animales que hacían cabriolas en el aire. Bueno, dijo la madre de Kaladin. ¿Cómo está Lin? ¿Tiene que ser siempre lo primero que me preguntas? Privilegio de madre, dijo Gesina. ¿Cómo está? Rompió con él. Intervino Sil, con aspecto de diminuto y resplandeciente sabueso hacha. Se hacía raro que salieran palabras de
de sus fauces justo después de nuestra última visita. Ay, Kaladin, supuso su madre, volviendo a rodearlo con un brazo. ¿Y cómo se lo está tomando él? Estuvo enfurruñado más de 2 semanas, respondió Sil, pero creo que ya lo tiene casi superado. Él está aquí mismo, dijo Kaladin, y él nunca responde a ninguna pregunta sobre su vida personal, replicó Gesina, con lo que obliga a su pobre madre a informarse de otras fuentes más divinas. ¿Lo ves?, dijo Sil, que estaba dando brincos con forma de gremlino. Ella sí que sabe cómo tratarme, con la dignidad y el respeto que merezco. Este güey no para, es todo un Romeo. ¿Se ha dedicado a ofenderte otra vez, sí? Lleva por lo menos un día sin mencionar lo impresionante que soy. Es indudablemente injusto que tenga que tratar con vosotros dos a la vez, dijo Kaladin. ¿Ese general herdaciano consiguió llegar al pueblo? Gesina señaló un edificio cercano, esclavado entre 2 casas, un cobertizo de madera de los que se usaba para guardar los aperos. No parecía muy robusto. Algunos tablones estaban combados y sueltos por alguna tormenta reciente. Los he escondido dentro cuando ha empezado la lucha, explicó Gesina. Kaladin le devolvió a Orodén y echó a andar hacia el cobertizo. Trae al aral y reúne a la gente del pueblo. Hoy va a llegar algo grande y no quiero que monten en pánico. Tenía justo 300 bits. Iba a donarlos, pero aún no lo tienes activado. No, todavía no. Ahí me perdí. Monten en pánico. ¿A qué te refieres cuando dices grande, hijo? Ya lo verás, respondió él. ¿Vas a ir a hablar con tu padre? Kaladin vaciló y luego echó una mirada por el campo neblinoso hacia los refugiados. Los lugareños habían empezado a salir de sus casas para ver a qué venía tanto jaleo. No distinguió a su padre. ¿A dónde ha ido? A comprobar si ese pasmenio al que he cortado está muerto de verdad. Pues claro que ha ido a hacer eso, dijo Kaladin con un suspiro. Hablaré con Lirín después. Dentro del cobertizo, unos herdacianos muy quisquillosos. Malditas hojas. Muy quisquillosos que desenvainaron dagas al verlo abrir la puerta. Kaladin respondió absorbiendo un poco de luz tormentosa, lo que hizo que emanaran volutas de humo luminiscente de la piel que tenía al aire. Por los 3 dioses, susurró uno de ellos, un hombre alto con coleta. Era verdad, habéis regresado. La reacción perturbó a Kaladin. Aquel hombre, como revolucionario en Erdaz, ya debería haber visto a Radiantes. En un mundo perfecto, los ejércitos de la coalición de Dalinar llevarían meses colaborando en la liberación herdaciana. Mentira, se fue a comprar tabaco. Bueno, yo me acuesto con los Audrey Bluet. Escucho a Annie de fondo. Va. Acomódate para mí, Miss. Solo que todo el mundo había renunciado a Erdaz. El pequeño país había parecido estar cerca del colapso, y los ejércitos de Dalinar estaban lamiéndose las heridas tras la batalla de la explanada taileña. Luego habían empezado a llegar muy poco a poco informes de una resistencia en Erdaz que contraatacaba. Cada nuevo informe daba la impresión de que los herdacianos estaban casi acabados, por lo que los recursos se destinaban a otros frentes con más posibilidades de victoria. Pero cada vez Erdaz seguía firme, hostigando sin cesar al enemigo. Los ejércitos de Odium habían perdido a decenas de miles de soldados combatiendo en aquel país pequeño y con poca relevancia estratégica. Y aunque al final Erdaz había caído, el precio en sangre que había pagado el enemigo había sido notablemente alto. ¿Quién de vosotros es el bisón?, preguntó Kaladin, y al hablar salió de su boca un vaho de brillante luz tormentosa.
El tipo alto señaló hacia el fondo del cobertizo, donde una figura sombría y esbozada en una capa se había sentado contra la pared. Kaladin no alcanzó a verle la cara bajo la capucha. Es un honor conocer en persona a la leyenda, dijo Kaladin acercándose. Me han encargado de extenderte una invitación oficial para unirte al ejército de la coalición. Haremos lo que podamos por tu país, pero de momento el brillante señor Dalinar Kholin y la reina Jasnah Kholin arden en deseos de conocer al hombre que resistió al enemigo durante tanto tiempo. El visón no se movió. Se quedó allí sentado, con la cabeza gacha. Al rato, uno de sus hombres fue hasta él y le sacudió el hombro. La capa se movió y el cuerpo cayó inerte, dejando a la vista unos rollos de lona que alguien había colocado para imitar la forma de una persona vestida con la capa. What the fuck? ¿Un maniquí? Por el nombre desconocido del padre Tormenta. ¿Qué pasaba allí? Los soldados parecían tan sorprendidos como Kaladin, todos salvo el alto, que se limitó a suspirar y dedicar a Kaladin una mirada de resignación. A veces hace estas cosas, brillante señor. ¿Hace qué? ¿Convertirse en trapos? Escabullirse, explicó el hombre. Le gusta ver si puede hacerlo sin que nos demos cuenta. Uno de los otros hombres renegó en ardasiano mientras buscaba detrás de unos toneles y acabó descubriendo uno de varios tablones sueltos. El hueco daba al ensombrecido callejón que separaba los edificios. Seguro que al final lo encontramos por el pueblo, dijo el hombre a Kaladin. Déjanos unos minutos para buscarlo. Cualquiera pensaría que lo lógico es evitar los jueguecitos, teniendo en cuenta lo peligroso de la situación. Tú no conoces a nuestro gancho, brillante señor, respondió el hombre. Así es justo como reacciona a las situaciones peligrosas. Él no gusta que atrapen, dijo otro negando con la cabeza. Cuando peligro, él desaparece. ¿Y abandona a sus hombres? Preguntó Kaladin horrorizado. No se sobrevive como lo ha hecho el bisón sin aprender a escurrir el bulto de situaciones de las que otros no podrían escapar, dijo el erdasiano alto. Si estuviéramos en peligro, intentaría volver con nosotros. Si no pudiera, en fin, somos sus guardias. Cualquiera de nosotros entregaría su vida para que él pudiera huir. No es que necesita mucho de nosotros, añadió otro. Ni la misma Ganos Riera podría atraparlo. Bueno, pues localizadlo si podéis y transmitirle mi mensaje, pidió Kaladin. Tenemos que salir rápido de este pueblo. Tengo motivos para sospechar que se aproxima una fuerza más numerosa de fusionados. Los erdasianos le hicieron el saludo militar, aunque no fuese necesario ante un oficial del ejército de otro país. La gente hacía cosas raras cuando había radiantes cerca. Así me gusta, exclamó Sil mientras Kaladin salía del cobertizo. Casi no has puesto mala cara cuando te han llamado brillante señor. Soy lo que soy, dijo Kaladin mientras pasaba junto a su madre, que estaba conversando con Laral y el brillante señor Roshon. Vio a su padre organizando a algunos antiguos soldados de Roshon que intentaban acorralar a los refugiados. A juzgar por el tamaño reducido de la cola, unos cuantos parecían haber huido. Lirin vio que Kaladin se acercaba y apretó los labios. El cirujano era un hombre más bajo que Kaladin, que había heredado la altura de su madre. Lirin se apartó del grupo y se secó con un pañuelo el sudor de la frente y la cabeza, que iba perdiendo pelo, antes de quitarse los anteojos y limpiarlos en silencio mientras Kaladin llegaba. Se viene la batalla final. No, todavía no, güey. Padre, dijo Kaladin. Había confiado, dijo Lirin con suavidad, en que nuestro mensaje te animara a llegar con disimulo. Lo he intentado, respondió Kaladin, pero los fusionados han establecido puestos de vigilancia por toda la zona para escrutar el cielo. La niebla se ha dispersado de pronto cerca de uno de esos y ha revelado mi presencia. Esperaba que no me hubieran visto, pero... Se encogió de hombros. Lirin volvió a ponerse los anteojos. Los dos hombres sabían lo que estaba pensando. Lirin ya había advertido a Kaladin de que, si seguía visitándolos, llevaría la muerte a Piedralar. Ese día había llegado al cantor que lo había atacado. Lirin había envuelto el cadáver con una mortaja.
Soy soldado, padre, dijo Caladín. Lucho por esta gente. Cualquier idiota con 2 manos puede sostener una lanza. Las tuyas las entrené para que hicieran algo mejor. Yo... Caladín se mordió la lengua e inhaló una larga y profunda bocanada de aire. Oyó un característico golpeteo en la lejanía. Por fin. Luego hablaremos de esto, dijo Caladín. Empaqueta todo el material que quieras llevarte y deprisa, tenemos que marcharnos. ¿Marcharnos? Preguntó Lirín. Ya te lo he dicho, la gente del pueblo me necesita, no voy a abandonarlos. Lo sé, dijo Caladín señalando hacia el cielo. ¿De qué estás? Lirín dejó la pregunta en el aire, mientras de la niebla emergía una gigantesca sombra oscura, un vehículo de un tamaño increíble, que volaba despacio por el cielo. 2 docenas de corredores del viento, refulgentes en luz tormentosa, surcaban el aire en formación a sus 2 lados. No era tanto un barco como una inmensa plataforma flotante, pero aún así, alrededor del Lirín, se formaron las sombras Spren, como anillos de humo azul. Bueno, la primera vez que Caladín había visto a Navani hacer flotar la plataforma, también se había quedado boquiabierto. El vehículo pasó por delante del sol, sumiendo a Caladín y su padre en la sombra. No dejaste muy claro, dijo Caladín, que mi madre y tú no ibais a abandonar a los habitantes de Piedralar, así que lo organizamos para llevárnoslos a todos. Madre Santa. Creo que termino la lectura de hoy. Sí, la termino aquí.